Señal directa. 7 de la mañana con 45 minutos. Como siempre es un gusto recibir en este espacio al doctor Roberto Castelán, quien ya está preparado con su comentario. Doctor, le saludamos y le escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un excelente inicio de semana. Pues por las cosas que están sucediendo en el Estado, que pues por otro lado no son muy diferentes a lo que sucede en todo el país, pero pues aquí es donde vivimos, el estado de Jalisco. Da la impresión que el Estado está como abandonado a su suerte, da la impresión que en el Estado hay una ausencia de gobierno, una ausencia de dirección, ausencia de directrices políticas y una falta también de un gobierno que cuide de sus ciudadanos como lo establece la misma Constitución. En todo caso, el Estado a través de los gobiernos es un Estado que le debe protección a los ciudadanos que habitan en su territorio. Vivimos pues prácticamente un Estado abandonado por el descuido del gobierno. Parece que Jalisco va a la deriva. En Jalisco, lo decíamos hace 1 o 2 semanas también, existe una corrupción institucionalizada, es decir, una corrupción que parte desde el gobierno, es decir, una corrupción convertida en una forma de gobierno. Existe también, por supuesto, frente a un ambiente de corrupción institucionalizada, existe una corrupción generalizada, que casi cualquier acto de gobierno o cualquier acto con relación del ciudadano con una institución de gobierno se convierte inmediatamente en un acto de corrupción. Quiero decir con esto que un ciudadano o una empresa formada por ciudadanos, por supuesto, puede hacer casi cualquier cosa a partir de la corrupción, porque en Jalisco es muy fácil. También, por supuesto, lo hemos señalado muchísimas veces, estos actos de corrupción y todo esto nos llevan al mismo tiempo a una enorme cantidad de crímenes en el Estado. Eso lo vivimos todos los días. Hay feminicidios, infanticidios, desapariciones, asesinatos que le llaman comunes, crímenes comunes, pero también del crimen organizado, etcétera, ¿no? Y pues lo que sucede también es que de repente el gobierno se encuentra como si esos crímenes o como si este estado de violencia, de extrema violencia que vive Jalisco, fuera por efecto de otros. Parece que el gobierno no tuviera absolutamente nada que ver con ello. Por eso cuando hay, como en el caso que estamos viviendo recientemente con este canal de la Capilla, creo que se llama, se encuentran cuerpos, ya se habían encontrado ahí mismo, el gobierno se asombra. ¿Por qué? Porque el gobierno aparentemente no sabe lo que está pasando en Jalisco. De repente dice, hay 20 cuerpos que aparecen, hay 11 cuerpos que aparecen, y cada vez es una sorpresa. Quiero decir con esto que el Estado va a la deriva y el gobierno de repente se asombra por lo que está pasando como si no tuviera ninguna capacidad para resolverlo. En otras palabras, como si no fuera su problema. De ahí la famosa frase, es entre ellos, se están matando entre ellos, porque el asunto va más allá del interés del Estado. Esa famosa frase, es entre ellos, o las famosas frases se están matando entre ellos, pues obviamente significan un desinterés completo del Estado por tratar de ver qué es lo que realmente está sucediendo. Pero igual sucede con los crímenes ecológicos, y esto San Gabriel nos lo vino a poner sobre la mesa. Lo que sucede, el enorme deterioro ecológico que sucede en el estado de Jalisco, que es muy grande y que está en todo el territorio del estado de Jalisco, de norte a sur, de occidente a poniente, está en todos los puntos del estado de Jalisco, pues son crímenes ecológicos. Sin embargo, igual que lo que sucede con los crímenes con respecto a seres humanos, pues parece que el Estado no conoce de ellos, no sabe de ellos, no tiene ninguna capacidad para preverlos hasta que estos suceden. ¿Qué pasó con San Gabriel?
Pues con San Gabriel, simple y sencillamente hay frente a un aparente descuido, pues hay personas que se aprovechan de este descuido y empiezan a talar bosques para sembrar aguacate, que es ahora el fruto que se vende por todas partes en el mundo, ¿no? Sin embargo, estoy completamente seguro que ese simple acto de talar hectáreas y sembrarla por aguacate y luego ese aguacate comercializarlo, por ahí tuvo que haber un acto de corrupción inclusive de la que hablamos como institucionalizada, y actos de corrupción entre quienes prestaron el terreno, lo rentaron, lo vendieron, la empresa que algún funcionario le dio por ahí dinero para que emitiera un permiso de ecología, qué sé yo, pero estoy completamente seguro que ese acto no fue de personas furtivas que empezaron a tumbar a nadie se diera cuenta. Pero existe esta posibilidad también. Vamos a suponer que hay criminales que empezaron a talar y empezaron a instalarse tranquilamente, como si las tierras no fueran de nadie, como si por ahí nunca en la vida pasara un policía, nunca en la vida pasara un inspector, y entonces de repente tenemos al crimen organizado instalado en una enorme extensión del sur de Jalisco, haciendo su negocio, porque eso es lo que sucede con el aguacate. Entonces me refiero a que todo un crimen ecológico no es visto por el Estado hasta que sucede lo que sucedió, por ejemplo, en San Gabriel, una tragedia en donde hay muertos, en donde hay toda una población, todo un pueblo en estado de emergencia, y entonces el gobernador del estado va y dice, pues es la tala ilegal. Y esa tala ilegal, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo es que el aparato del Estado, cómo es que el mismo gobierno del Estado no se da cuenta que hay criminales talando árboles? Estamos hablando no de un laboratorio de metanfetaminas oculto en una cochera, en un barrio alejado o en un poblado alejado a la vista de nadie, que nada más hacen sus actividades en la noche. Para talar todo eso y para sembrar esos árboles, debió pasar por ahí una gran cantidad de maquinaria, una gran cantidad de trabajadores, una gran cantidad de camiones llevando y trayendo desde la misma tierra, porque luego cambian tierra, sacando árboles, metiendo árboles nuevos, una enorme actividad que de repente nadie vio. Y el gobernador dice que es asunto de el crimen organizado cometiendo uno de sus crímenes. A lo que yo me refiero es por qué hasta que suceden las cosas se dan cuenta que hay actos criminales en el estado de Jalisco en el sentido de crímenes ecológicos. Insisto, esto sucede de norte a sur en todo el estado de Jalisco, y el gobierno del estado no puede decir que no sabe de ellos. Hay tiraderos clandestinos de basura, y cuando digo clandestinos también lo entrecomillo porque vuelvo a lo mismo. En parte de esta corrupción, todo lo que sucede en contra al daño ambiental forzosamente lleva una cantidad de dinero destinada de un ciudadano, de unos empresarios, a alguna oficina del gobierno de cualquiera de los tres niveles. Es imposible que el municipio, el estado o la federación no se den cuenta de lo que está sucediendo en enormes áreas, en enormes extensiones del territorio de Jalisco. Voy a poner un ejemplo, con esto termino. En Unión de San Antonio, por ejemplo, hay una empresa tequilera, quién sabe cuál empresa sea, que está devastando grandes áreas de Unión de San Antonio hacia Lagos de Moreno. El ecosistema de la zona de los Altos Nortes es un ecosistema sumamente frágil. Todo lo que ahí suceda necesita ser cuidado con extrema precaución. Bueno, yo me preguntaría, ¿quién sabe de esta empresa tequilera? ¿Quién sabe cuáles son sus planes a mediano y a largo plazo? Porque hay otra cosa, no son tierras para sembrar magueyes tequileros. Entonces hay dos daños directos a la ecología. Por un lado, el arrasar la vegetación ahí existente, el tipo de bosque ahí existente,
el sembrar un tipo de cultivo que no tiene nada que ver con la tierra de esta zona de los altos norte, y a final de cuentas este tipo de cultivo va a acabar con esa tierra, le va a acabar nutrientes, y en 8 años pues vamos a tener un crecimiento de la desertificación del norte, vamos a tener escurrimientos, va a haber más falta de agua, por supuesto, porque no se van a recargar los mantos freáticos, etcétera, etcétera. Por otro lado, también se está construyendo un gran parque fotovoltaico, en donde también están de cientos de hectáreas siendo eliminadas, bosques, eliminados toda la fauna que ahí existe. Para el resultado va a ser después que nos van a vender energía limpia solar, que va a tener como antecedente la destrucción de un ecosistema. El problema, y con esto ahora sí termino, el punto es que la mayoría de estos proyectos también son hechos en pleno secreto. No son publicados los planes, las aprobaciones para los planes ecológicos que tengan estas empresas, no son publicados a detalle qué está sucediendo con ellas, por cuántos años, cuántas hectáreas de bosques están yendo, si van a reforestar, si no van a reforestar. El ciudadano común y corriente no tiene ningún tipo de información a esto. Lo que sucede después es lo que sucedió lamentablemente con San Gabriel, y ahí es donde el Estado va a decir, híjole, hay grupos ilegales que están trabajando en esto, o no sabía, o se hizo por actos de corrupción. Son muchas cosas las que hay que aclarar en este tipo de crímenes ecológicos, y en donde parece que hay una completa carencia o una completa ausencia del Estado, del gobierno de Jalisco, en lo que está sucediendo en materia de, yo lo llamo así, de crímenes ecológicos en todo el territorio de Jalisco. Igual que en lo que sucede con el crimen organizado y los crímenes cotidianos, el Estado piensa que es entre ellos para quitarse responsabilidad y para no interesarse, no indagar en lo que está sucediendo en el Estado de Jalisco en este tema. Ese es mi comentario para el día de hoy, Belén. Doctor, un tema por demás importante, de primerísima importancia, que usted pone sobre la mesa, un asunto también bastante complejo, doctor, pero que, como bien lo manifiesta usted, lamentablemente tuvo que ocurrir una tragedia como la de San Gabriel para que las autoridades se comprometieran, por lo menos ante la opinión pública, a investigar las causas de este desbordamiento. Todo apunta, y esto dicho por el propio titular de la SEMADET, a que se trataría no solamente de los incendios forestales de las últimas semanas, que habría que investigar si algunos de ellos fueron provocados, por cierto, pero también el tema de la tala ilegal para el cambio de cultivo, otra ilegalidad, porque según el propio titular de SEMADET, hace varios años que no se permite cambio de cultivo en la zona. Habría que ir más a fondo, habría que determinar si se ofrecieron estos permisos, sí o no, quién los ofreció y quiénes son, doctor, me parece que eso es un punto importantísimo, quiénes son los responsables del cambio de cultivo, quiénes deforestaron bosque para plantar ahí árboles de aguacate, para plantar ahí agave, para plantar ahí berries. Si las autoridades realmente tienen la intención de actuar con legalidad y con firmeza, nos tendrían que informar de todo esto y, por supuesto, ir en contra de los responsables de esta tragedia y quizá de otros espacios donde no se ha presentado un acontecimiento como este, pero que también se está actuando de manera ilegal, doctor. Exacto, prever las tragedias sobre todo, o sea, yo creo que un movimiento de personas que se está haciendo todo esto, tantas máquinas, ¿por qué no se detuvo y por qué no se tomaron las precauciones necesarias? Igual hay una actividad comercial, hay una actividad empresarial fuerte que usa los bosques como recurso, es decir, una concepción ya muy antigua con respecto al manejo de lo que es la naturaleza. Bueno, pues hay que cuando menos controlarla y que el Estado se haga también responsable de lo que sucede por las acciones de este tipo de empresas. Claro. Si ellos dan permiso para que se talen cientos de hectáreas de árboles para cambiar cultivos, bueno, que ellos también sean responsables de lo que suceda
por este tipo de acciones, que yo los continúo llamando como crímenes ecológicos. Claro. Por donde quiera que se le vea, terminan siendo crímenes de tipo ecológico. Doctor, como siempre, un gusto saludarle y escucharle. Muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo.